Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema apasionante, la historia del derecho a la educación en México, contada a través de las transformaciones de su artículo 3 constitucional. Y es que en el fondo, el artículo 3 es mucho más que un simple texto legal. Se concibe como un proyecto humano, una declaración de intenciones sobre la clase de sociedad que México quiere ser y que pretende construir desde las aulas. Para entender bien todo este viaje, vamos a dividirlo en varias etapas. Empezaremos por sus orígenes, basados en la libertad y la laicidad. Luego nos meteremos en la que fue una auténtica batalla de ideas. Seguiremos con el avance hacia una educación universal, veremos las reformas del nuevo siglo y terminaremos analizando cómo es el artículo 3 a día de hoy. Venga, pues empezamos por el principio, ¿no? Por ese origen que, con dos ideas clave, libertad y laicidad, puso los cimientos de todo el sistema educativo. Para encontrar el germen de todo esto, tenemos que viajar bastante atrás, hasta el siglo XIX. Fijaos, en 1857, la Constitución de Ignacio Comonfort ya decía que toda enseñanza es libre, un primer paso fundamental. Pero fue en 1917 con Venustiano Carranza cuando se sentaron las bases definitivas. La educación impartida por el Estado no solo sería gratuita, sino también laica. Esas fueron las dos columnas sobre las que se construiría todo lo demás. Y es aquí donde la historia se pone de verdad interesante, porque el artículo 3 dejó de ser solo una ley para convertirse en un auténtico campo de batalla ideológico que se libró en las aulas de todo el país. Mirad qué vaivén ideológico en tan poco tiempo. En 1934, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se impone una visión socialista. Pero es que solo 12 años después, en 1946, ¡zas!, giro de 180 grados. El gobierno de Miguel Alemán promueve lo que llamó una rectificación nacionalista. Este cambio lo resume todo a la perfección. Se pasa de una educación laica a una socialista. Y no era una sugerencia, ¿eh? La reforma del 34 ordenaba una educación basada en la lucha de clases. Y luego, la del 46 lo borra todo de un plumazo y se centra en el amor a la patria, en la democracia y en la unidad nacional. Eran literalmente dos visiones de país completamente opuestas luchando por definir el futuro desde la escuela. Bueno, pues, después de toda esa tensión ideológica, el foco empieza a cambiar. Entramos en una nueva fase, una en la que la gran pregunta ya no es tanto el qué se enseña, sino a quiénes llega esa educación. A finales del siglo XX vemos tres avances clave. Primero, en 1980, se da un paso de gigante. Las universidades consiguen su autonomía. Imaginad lo que supuso eso. Más tarde, en 1992, se refuerza la idea del laicismo para asegurar la neutralidad religiosa. Y solo un año después, en 1993, llega un hito fundamental. La primaria y la secundaria se convierten en obligatorias por primera vez. Con la llegada del siglo XXI, el ritmo de los cambios se acelera. El mundo se vuelve más complejo y la educación tiene que adaptarse a los nuevos desafíos. A principios de los 2000, la expansión no para. En 2002, la obligatoriedad se extiende también al preescolar. En 2011, en un contexto social complicado, se añade un mandato crucial. La educación debe promover activamente el respeto a los derechos humanos. Y casi seguido en 2012, ¡pum!, la educación media superior también pasa a ser obligatoria. El paraguas del Estado se hace cada vez más grande. O sea que, resumiendo, esta época va de modernizar el sistema, de hacerlo más completo, más justo, de poner el foco en los derechos y, muy importante, de empezar a hablar en serio de la calidad educativa. Y todo este camino nos lleva hasta la etapa más reciente de nuestro recorrido. El artículo 3 hoy, tal y como lo conocemos, definido por la profundísima reforma que tuvo lugar en 2019. La reforma de 2019 fue, en esencia, un rediseño total. Se establecieron 6 principios que son los pilares de lo que se llamó la nueva escuela: obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. El foco clarísimo: la equidad y el acceso para todo el mundo, sin excepciones. Pero es que además hizo algo histórico. Por primera vez, la educación superior pasa a ser una obligación para el Estado. Es decir, que el Estado tiene la responsabilidad de proporcionarla y garantizarla, intentando que el dinero deje de ser una barrera para acceder a la universidad. Claro, todo esto no sirve de nada si no se cuida a los docentes. Por eso, una parte clave de la reforma fue revalorizar su trabajo. Se creó un nuevo sistema para la carrera de maestros y maestras, para que la admisión, la promoción y el reconocimiento se basaran en procesos públicos, transparentes y justos. Y para que todo esto quede bien atado, el artículo se organiza ahora en 10 fracciones, 10 apartados. Cada uno detalla un aspecto clave, desde su carácter laico y democrático, que ya nos suena, hasta la gratuidad o la autonomía de la educación superior. Y si echamos la vista atrás y hacemos la cuenta, la cifra es increíble. 11.
11 grandes reformas ha sufrido este único artículo. Esto nos da una idea de lo absolutamente central que ha sido siempre para el proyecto de país. Entonces, ¿qué sacamos en claro de esta transformación constante? Pues algo muy simple, pero a la vez muy potente. Que la definición de educación no es algo estático, no está escrito en piedra. Es un debate vivo que refleja cómo cambia la sociedad. Al final, como bien concluye la fuente, el objetivo último parece ser siempre el mismo, un enfoque humanista. Se trata de dar herramientas a las personas que van a componer y a transformar la sociedad del futuro. Y esto nos deja una última reflexión flotando en el aire. La sociedad, por supuesto, sigue evolucionando, así que la pregunta es inevitable. ¿Cuál será la próxima transformación de este proyecto humano? ¿Y cómo nos definirá en el futuro? Ahí queda eso.